Hablemos de la órbita terrestre para entender cómo afecta esta a las diferencias de temperatura y las estaciones del año en nuestro planeta. La energía en forma de calor del Sol es la máquina que controla nuestro clima. El calor no solo nos trae el clima cálido, también trae los tornados, huracanes, nevadas y lluvia. ¿Suena imposible? Nada más piensa en el Sol. Lanza energía electromagnética en todas direcciones y en todo momento. Emite ondas de calor que viajan a través del espacio y llegan a la superficie de la Tierra. La Tierra absorbe la energía del Sol y la convierte en calor. Como la Tierra está inclinada, la luz del Sol no llega con la misma intensidad a todos lados. En un momento dado, algunos lugares en la Tierra se calientan más que otros. Estas diferencias son las que conforman el clima. Al calentarse la superficie de la Tierra, se calienta el aire que está encima. Como en estas burbujas, el aire se hace más ligero y menos denso, por lo que se eleva. Y el aire fresco toma su lugar. Este movimiento del calor por el aire se llama convección. Se producen áreas de alta y baja presión que producen nuestros vientos, inclusive tornados. Podemos imaginarnos a la atmósfera como un río de aire moviéndose constantemente, lleno de corrientes, remolinos y vientos. Junto con el agua, el aire ayuda a distribuir el calor por todo el planeta. El agua también es un factor clave al formarse el clima porque retiene y libera la energía calorífica del Sol. Los océanos guardan el calor y llevan el agua fría y caliente alrededor del mundo. Las diferentes temperaturas entre la Tierra y el mar afectan el clima local. Al observar un charco podemos entender mejor cómo el agua lleva el calor. Cuando el sol calienta el charco, el agua se evapora y se lleva la energía calorífica. El agua se ha convertido en el vapor que añade humedad al aire. El vapor se eleva hasta que se enfría y se condensa, formando las nubes que nos traen la lluvia y nieve. La energía calorífica que ha sido almacenada se libera, y en ocasiones se produce una tormenta eléctrica. La energía liberada durante una tormenta eléctrica es sobrecogedora. Sería suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de Nueva York durante 2 meses si la pudiéramos controlar. Existe el dicho, si no te gusta el clima, espera un minuto, ya cambiará. Gracias al calor del Sol, este es definitivamente el caso. La órbita terrestre es una órbita elíptica, como todos sabemos, y recorre un ciclo completo cada 365 días y 6 horas. No son 365 días exactamente, por eso cada 4 años, 6 por 4, 24, hay que hacer un ajuste y añadir un día, que son los años bisiestos. Al punto en el cual nos encontramos más alejados del Sol se le llama afelio, y ese ocurre más o menos por julio de cada año. Por ejemplo, en 2015 ocurrió el 6 de julio, en 2016 el 4 de julio. El perihelio, por el otro lado, es el punto donde estamos más cerca del Sol y ocurre en enero, más o menos. Por ejemplo, el 4 de enero en 2015, el 2 de enero en 2016 va variando la fecha exacta. Como ven, la distancia máxima al Sol es de 152 millones de kilómetros
y la distancia mínima es de 147 millones de kilómetros. Realmente, si dividimos ambos valores, lo que nos da es que hay un 3% únicamente más de distancia cuando estamos más lejos del Sol que cuando estamos más cerca del Sol. Por lo tanto, podemos decir que casi casi la órbita es circular. Es un poco elíptica, pero no demasiado, como de repente tenemos la imagen. Así que la distancia no es realmente la causa por las cuales de repente haga mucho frío y de repente haga mucho calor. Algo que es interesante también es que cuando la Tierra pasa por el punto de mayor distancia, la velocidad es la mínima, la velocidad traslacional de la Tierra, 105.000 kilómetros por hora, y cuando la Tierra pasa por el punto más cercano al Sol, la velocidad orbital es la máxima, 109.000. Tampoco, de nuevo, hay una gran diferencia, pero son datos curiosos que conviene saber. Por otro lado, otro de los movimientos fundamentales de la Tierra es la rotación. La Tierra, el planeta Tierra, tarda en dar una vuelta completa 23 horas y 56 minutos. ¿Sí? Desde luego, eso es lo que se llama el periodo rotacional sideral. ¿Por qué decimos que son 24 horas lo que tarda la Tierra en rotar? Bueno, en realidad lo que tarda el Sol en llegar al mismo punto es 24 horas. ¿A qué se debe esta diferencia en 4 minutos? Bueno, que la Tierra va moviéndose. Entonces, cuando da una vuelta completa de 23 horas y 56 minutos, pues ya se movió en su posición relativa al Sol y por lo tanto se tarda 4 minutos más en tener la misma posición relativa con respecto al Sol, del punto, digamos, de la Tierra en el que estemos. Por lo tanto, sí existe digamos, el tiempo que tarda el Sol desde la Tierra a observarlo en el mismo lugar son 24 horas, precisamente por esta combinación de ambos movimientos. El eje con respecto al cual rota la Tierra está inclinado con respecto a la órbita, un ángulo de 23 grados y 26 minutos, como se observa en esta figura, y es constante durante todo el movimiento. Esta inclinación constante con respecto a la órbita durante todo el movimiento de traslación es lo que origina las estaciones del año, como vamos a ver un poco más adelante. La rotación de la Tierra, si la vemos desde el polo norte, es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si lo vemos desde el polo sur, es en el sentido de las manecillas del reloj. Por otro lado, lo que tenemos es que dado que aquí tenemos la Tierra, el punto amarillo sería el polo norte, está visto desde el norte, y si nosotros trazamos un plano perpendicular a la órbita terrestre, lo que nos damos cuenta es que en algunos instantes del año, en algunos días del año, el polo norte está más cerca del Sol que, si imaginamos el polo sur estaría por acá, que el polo sur. En otros días del año, el eje de la Tierra está más alejado en el norte del Sol que en el polo sur debido a la inclinación. A estos días donde tenemos la máxima, digamos, donde la inclinación del eje terrestre está en la dirección del Sol, se les llama solsticios, ¿sí? Entonces tenemos dos solsticios, uno donde el polo norte tiene su mayor acercamiento al Sol y otro solsticio donde el polo norte tiene su mayor alejamiento al Sol. Y desde luego es lo inverso para el polo sur. Estos dos solsticios ocurren en junio y en diciembre respectivamente y veremos un poquito más adelante cuál es el impacto que tienen sobre la temperatura y las estaciones del año. Por otro lado, cuando la inclinación del eje está contenida en el plano que es perpendicular a la órbita terrestre y a la dirección al Sol, tenemos los equinoccios, que hay un equinoccio en marzo y un equinoccio en septiembre. Aquí vemos, ¿sí?, que
la línea que conecta el Sol directamente con la Tierra en forma perpendicular está alineada con el eje, con el plano que forma el eje. En el otro solsticio igual, ¿sí? La inclinación del eje va en la misma dirección que la línea que une al centro del Sol con el centro de la Tierra. Y en los equinoccios, el eje es perpendicular o está contenido en el plano que es perpendicular a esta línea que conecta al Sol con la Tierra. Sin embargo, los solsticios no ocurren al mismo tiempo que el afelio y el perihelio, ¿sí? Es común considerar o tener la percepción errónea de que ambos eventos se dan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque están muy cerca en fechas, pero son dos fenómenos totalmente diferentes y de hecho dentro de 2000, 3000, 4000 años van a estar todavía más separados. Eh, los solsticios ocurren, como habíamos dicho, en junio más o menos, y el afelio, en junio y en diciembre, perdón, y el afelio y el perihelio, que son de nuevo los puntos donde estamos más lejos y más cerca del Sol, ocurren más o menos a principios de julio y de enero. Por otro lado, los equinoccios, aquí dibujados en forma esquemática en la órbita terrestre, ocurren más o menos por marzo y por septiembre. Aquí están las fechas y las horas exactas donde ocurren los solsticios y los equinoccios. Si nosotros vemos de 2014, 2015, 2016, van variando tanto en fecha como en hora. Si tomamos la diferencia, nos damos cuenta que los días que transcurren entre los equinoccios y los solsticios son exactamente los mismos, ¿sí? O sea, esta fecha, digamos, este tiempo no varía. Por ejemplo, del equinoccio de marzo al solsticio de junio pasan 92.75 días. Del solsticio de junio al equinoccio de septiembre pasan 93.67 días. Del equinoccio de septiembre al solsticio de diciembre pasan 89.83 días y del solsticio de diciembre al equinoccio de marzo pasan 89 días. Es interesante notar que la duración de este paso de la Tierra por esta zona es menor que el paso de la Tierra por esta zona, por lo que comentábamos de que la Tierra va más lenta cuando está más lejos del Sol y va más rápida cuando está más cerca del Sol. Vamos a revisar con más detalle cuál es el impacto de los rayos del Sol sobre el calentamiento y sobre las estaciones del año en el planeta Tierra y en relación con la inclinación que tiene el eje de rotación. Entonces aquí tenemos el esquema de cómo se orienta y cuáles son los solsticios y los equinoccios. Y vamos a ver, por ejemplo, ahora el caso del solsticio de junio. Entonces vamos a ver la Tierra desde este lado, donde está aquí el ojo, ¿sí? Este es el plano que es perpendicular a la órbita terrestre y a los rayos del Sol, que sería este plano de acá. Vemos que el eje está inclinado 23 grados con 27 minutos, que es la inclinación orbital máxima con respecto al plano perpendicular a los rayos del Sol. Ese es el solsticio de junio. Nos damos cuenta que, por ejemplo, toda esta zona de acá, conforme va rotando la Tierra en este solsticio de junio, pues siempre le pegan los rayos del Sol, ¿sí? Entonces, un punto que esté por acá va dando vueltas y nunca se hace de noche. Entonces, este punto o digamos, todos estos puntos donde al norte de los cuales en el solsticio de junio no se pone el sol, siempre es de día, se le llama el círculo polar ártico. Por otro lado, si nos vamos al sur, tenemos la situación inversa. Todos estos puntos va rotando la Tierra y siempre son de noche, nunca les pega los rayos del sol. El círculo polar antártico divide las zonas donde, aunque sea en un periodo corto, sale el sol, de las zonas donde es de noche, en el solsticio de junio. Así pues, podemos ver que
En el hemisferio sur las noches son más largas y en el hemisferio norte los días son más largos. Vamos a poner, por ejemplo, Boston, ¿no? Boston en el solsticio de junio, pues nos vamos dando cuenta que hay una zona mucho más duradera de sol que de sombra. Por lo tanto, los días son más largos que las noches. Sin embargo, en el hemisferio sur, podemos hablar de, por ejemplo, en Argentina, o en Chile, podemos ver que las noches son más largas, ¿sí? Transcurre más tiempo de rotación sin rayos del sol que con rayos del sol. Entonces, en el hemisferio norte los días son más largos en el solsticio de junio y en el hemisferio sur las noches son más largas en el solsticio de junio también. Por otro lado, si nos damos cuenta del punto donde los rayos del sol impactan perpendicularmente a la superficie terrestre y trazamos todos los puntos y los unimos con una línea, conforme va transcurriendo el día asociado al solsticio de junio, vamos a trazar una línea que la conocemos como trópico de Cáncer y ahorita veremos para qué nos sirve esta línea tropical. ¿Sí? Vean que es el punto donde los rayos del sol impactan perpendicularmente a la superficie. Ahora vamos a pasar al equinoccio de septiembre. Entonces vamos a avanzar y conforme vamos avanzando, el eje con respecto al plano perpendicular a los rayos del sol, ¿sí?, se contiene en este plano. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que el eje de inclinación, aquí podemos ver que el eje de inclinación es perpendicular, el eje de rotación, perdón, es perpendicular a los rayos del sol. La inclinación sería, en este caso, sí habría inclinación, pero habría una inclinación que sería hacia adentro y hacia afuera de la diapositiva. En este caso, el punto donde impacta directamente en este equinoccio, ¿sí?, este sería el equinoccio, donde el eje no tiene una inclinación relativa a los rayos del sol, o de otra manera la inclinación está contenida en el plano perpendicular a los rayos del sol. El punto donde pega perpendicularmente los rayos del sol es el ecuador, ¿sí? Todas estas zonas de acá que están pintadas en rojo, que están resaltadas en rojo, son zonas que desde que la Tierra se mueve del solsticio de junio hasta que llega al equinoccio de septiembre, en algún momento le ha pegado perpendicularmente a la superficie los rayos del sol. Ahorita lo veremos cuando nos vamos del equinoccio de septiembre al solsticio de diciembre, como toda esta zona, lo veremos en la animación, en algún momento le pega perpendicularmente los rayos del sol. Aquí lo estamos viendo como todos estos puntos están recibiendo el impacto de los rayos del sol perpendicularmente. Cuando llegamos ya al solsticio de diciembre, donde el eje tiene su inclinación orbital máxima con respecto al sol, pero en la otra dirección, este punto y todos los puntos que llegan durante el día a esta posición es otra línea tropical, que es el trópico de Capricornio. Entonces, todas estas zonas de la Tierra han recibido el impacto en la superficie de la misma perpendicular de los rayos del sol. El resto nunca tienen el impacto perpendicular de los rayos del sol. Esto es lo que hace la diferencia entre las zonas tropicales y las zonas no tropicales. De nuevo, al revés de lo que vimos en el solsticio de junio, en el solsticio de diciembre, las noches son más largas en el hemisferio norte y los días son más largos en el hemisferio sur. Y como habíamos comentado, en estas zonas tropicales siempre hay algún día del año donde los rayos del sol pegaron perpendicularmente a la superficie. Entonces esta zona generalmente es la más caliente de la Tierra. Veamos aquí cómo en esta zona la noche en el solsticio de diciembre, en el solsticio de diciembre no sale el sol nunca, a diferencia del solsticio de junio, recordemos, donde el sol pegaba todo el día, y en el solsticio de diciembre también, en el hemisferio sur, en el polo sur, perdón, es de día siempre, las 24 horas se recibe sol.
a diferencia del solsticio de junio, donde durante las 24 horas de dicho solsticio no se recibía el sol para nada. Aquí vamos a ver en qué impacta, cuál es digamos, el efecto de la inclinación de los rayos del sol sobre la superficie terrestre. Aquí tenemos, por ejemplo, el solsticio de junio, aquí el solsticio de diciembre, los rayos del sol, ¿sí? Como recordamos, el trópico de Cáncer son las líneas asociadas al punto de la superficie que en junio 22 reciben los rayos del sol perpendiculares a la superficie terrestre, y en el solsticio de diciembre reciben perpendiculares los rayos del sol todas las zonas que están en el trópico de Capricornio. Aquí tenemos un esquema ampliado de la Tierra y los rayos del sol que impactan a la Tierra en dos zonas. Una donde los rayos del sol impactan en forma oblicua a la superficie y otra donde los rayos del sol impactan en forma perpendicular a la superficie. Aquí es más o menos evidente que tiene que atravesar mucha más volumen de atmósfera los rayos que impactan en forma oblicua que los rayos que impactan en forma perpendicular. Por lo tanto, se disipa mucha más energía calorífica en esta zona que en esta zona. Entonces, los rayos llegan a la superficie terrestre con más calor si impactan perpendicularmente que si impactan oblicuamente. Pero además, una vez llegan los rayos del sol a la superficie, atravesando la atmósfera, resulta que el calor se tiene que distribuir sobre una mayor superficie cuando los rayos impactan en forma oblicua que cuando los rayos impactan en forma perpendicular. Por lo tanto, los rayos del sol tienen mucha menos eficiencia calórica para calentar la superficie terrestre cuando impactan en forma oblicua que cuando impactan en forma perpendicular. Por lo tanto, cuando el eje de la Tierra está inclinado hacia, digamos, la zona norte está inclinada hacia el Sol, los rayos del Sol son más perpendiculares que en la zona sur, que en el hemisferio sur. En el hemisferio sur podemos ver que impactan en forma oblicua. En el hemisferio norte, en una gran cantidad, en una gran parte del hemisferio norte, impactan en forma casi perpendicular. Por lo tanto, en esta ocasión tenemos mucho más efecto del calor de los rayos del sol en el hemisferio norte durante el solsticio de junio, y eso es lo que sería el verano boreal o el verano en el hemisferio norte. Cuando estamos en el solsticio de diciembre, los rayos del sol, al revés, pegan perpendicularmente a la superficie terrestre en el hemisferio sur, siendo verano entonces en el hemisferio sur. Por lo tanto, cuando es verano en el hemisferio norte, es invierno en el hemisferio sur, y cuando es verano en el hemisferio sur, es invierno en el hemisferio norte. Vemos aquí que los rayos del sol impactan en forma oblicua, por lo tanto, recibe menos calor la superficie terrestre. Desde luego, hay un efecto de retención de calor de los océanos y de la misma atmósfera, por lo tanto, los meses más fríos y más calurosos no coinciden con los solsticios, coinciden con 1 o 2 meses más tarde que los solsticios, precisamente por esa retención de calor. El verano boreal, aunque comienza en junio, realmente sabemos que el calor más fuerte pues da en agosto, precisamente por ese efecto que tienen tanto los océanos como la atmósfera. Y el invierno nuestro pues es más fuerte, es más intenso precisamente en enero-febrero, no en diciembre. Entonces hay un poco de desfase precisamente debido al efecto térmico que tienen los océanos y la atmósfera. Así pues, las estaciones del año se definen de alguna manera con base en las características de la inclinación de la Tierra. Digamos con precisión, o sea, cuándo comienza la primavera, cuándo comienza el verano. Bueno, eso está definido por los equinoccios y los solsticios. Entonces, la primavera y el verano
La primavera comienza en el hemisferio norte, porque recordemos que las estaciones están invertidas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, ¿sí? Cuando es verano en el hemisferio norte, es invierno en el hemisferio sur, precisamente por el tema de la inclinación de la Tierra. Entonces, el 21 de marzo comienza la primavera en el hemisferio norte, ¿sí? Y termina justo en el solsticio de junio, que es donde comienza el verano, el cual termina en el equinoccio de septiembre, que es donde comienza el otoño, el cual termina en el solsticio de invierno, ¿sí? El solsticio de diciembre, que es cuando comienza en invierno. De hecho, es el solsticio de diciembre, donde comienza el invierno en el hemisferio norte, ¿sí? Que es donde está inclinado el hemisferio norte, digamos, hacia afuera del sol, y el hemisferio sur está inclinado hacia adentro del sol. Recordemos que la inclinación, digamos, el tema de que sea invierno o verano no es porque estos puntos estén más lejos del sol que estos, sino por el tema de la inclinación de los rayos solares sobre la superficie terrestre. Las estaciones no tienen la misma duración, ¿sí? El verano tiene, como habíamos visto, en el hemisferio norte el verano dura 93.7 días y en el hemisferio sur dura 89 días, ¿sí? Recordemos que el verano del hemisferio norte coincide con el invierno del hemisferio sur, ¿sí? Entonces, el verano del hemisferio norte coincide en duración con el invierno del hemisferio sur, el otoño del norte con la primavera del sur y la primavera del norte con el otoño del sur. En total tenemos 365.2 días del año en total. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en el verano nuestro, en el verano boreal, el del norte, es un poco más lenta la Tierra, por eso mismo dura más el verano, pero a su vez está más lejos, aunque sea marginalmente, habíamos visto, ¿sí? Está un poquito más lejos del Sol. Esto no afecta a las diferencias de temperatura, digamos, la distancia no afecta a las diferencias de temperatura de verano o invierno, pero sí afecta en algunos grados mayor o menor promedio de la temperatura tanto del invierno como el verano. Entonces, cuando estamos en el afelio, es decir, en el punto más lejano, en el norte, que es el verano, estamos un poco más lejos, por lo tanto tenemos un poquito menos de calor por estar más lejos, pero dura un poquito más, ¿sí? Entonces el verano boreal, el verano en el norte, es menos caluroso, pero a su vez, por las mismas razones, en ese momento tenemos el invierno austral, el invierno en el sur, y por lo mismo es un poco más frío. ¿Por qué? Porque está un poquito más alejado. Entonces el invierno austral y el verano boreal duran más, porque la Tierra es más lenta, y como está un poquitito más lejos del Sol, es un poco menos caluroso el verano boreal y es un poquito más frío el invierno austral. Por eso, si ustedes han de tener la idea de que el polo sur es más frío que el polo norte, bueno, se debe a o sea, digo, es más frío, pero no es que sea, digamos, no es que el polo norte sea como verano, ¿no? Entonces, o sea, no es que haga calor en el polo norte, sin embargo, sí hace un poco más frío, las temperaturas son un poco más bajas en el polo sur que en el polo norte, precisamente porque en su invierno está un poco más lejos del sol. Y lo contrario pasa en el perihelio. En el perihelio, que es en enero, tenemos el invierno boreal, nuestro invierno, que es más rápido, es más rápida la Tierra, por lo tanto dura menos el invierno boreal. En ese momento estamos un poquito más cerca, por lo tanto el invierno es menos frío
que el invierno austral. ¿Sí? Entonces, por las mismas circunstancias, lo que tenemos es que el invierno boreal del norte es un poco menos frío y el verano austral en el sur es más caluroso. Bueno, antes de que se descubriera que la Tierra giraba alrededor del Sol, pues todo el mundo pensaba que lo que teníamos era la Tierra fija y una bóveda celeste alrededor de la cual giraban los planetas y el Sol, etc. Entonces vamos a ver ese punto de vista. Si nosotros estamos en la Tierra y desde la Tierra analizamos el movimiento del Sol, bueno, en primer lugar, definiríamos el polo norte celeste, el polo sur celeste, y este sería el ecuador celeste, que es como que la extensión de nuestro ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, si la Tierra es una pelota redonda, que ya sabemos que no, y tenemos nuestro ecuador que divide a la Tierra en dos mitades, pues lo que tenemos es nuestro ecuador celeste, el polo norte celeste y el polo sur celeste. Y esto sería la bóveda celeste. El Sol va girando alrededor de la Tierra en esta elipse. ¿Sí? Bueno, aquí una definición que se utiliza, escucharán ustedes en ocasiones el término declinación. La declinación es la distancia angular de un astro al ecuador celeste y se mide entre 0 grados y más o menos 90 grados. Es positiva si la declinación va hacia el polo norte y es negativa si va hacia el polo sur celeste. Entonces, por ejemplo, en el equinoccio, el Sol se encuentra justo en el plano del ecuador celeste. ¿Sí? Entonces la declinación pues es 0 en cualquiera de los dos equinoccios. ¿Sí? Ahora bien, cuando el Sol se va moviendo, sabemos que es la Tierra la que se mueve, ¿no? Pero desde la Tierra vemos que el Sol se mueve y aquí lo que estamos viendo es que está yéndose hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces va aumentando su declinación negativa. Su declinación negativa, ¿por qué? Porque la consideramos negativa si va hacia el polo sur, ¿no? Su máxima declinación, es decir, el máximo ángulo que forma la línea que une a la Tierra con el Sol con el plano del ecuador celeste, es 26 grados con 26 minutos, que es aproximadamente 23.5 grados. Esa es la declinación máxima y se alcanza en el solsticio de invierno. Después sigue el Sol por aquí, venimos al equinoccio vernal, regresa a estar el Sol en el plano del ecuador celeste, sigue por aquí, empieza a incrementar la declinación, ¿sí? El plano de la eclíptica es el plano correspondiente al movimiento del Sol, ¿sí? Entonces el plano de la eclíptica tiene un ángulo de 23.5 grados con respecto al plano del ecuador celeste. Pero si el Sol está en cualquiera de estos puntos de la eclíptica, por ejemplo, su ángulo con respecto a la Tierra no es 23.5. Nada más va a ser 23.5 cuando alcance el solsticio, ¿sí? Cualquiera de los dos solsticios, en este caso la declinación sería 23.5, porque coincidiría digamos, el radio o el segmento que une al Sol con la Tierra, ¿sí? Forma un ángulo, ahí sí, de 23.5 grados que coincide con el ángulo que forma el plano de la eclíptica con el del ecuador celeste, ¿de acuerdo? Entonces la declinación es un poco difícil visualizarlo en esta gráfica, pero de nuevo, la declinación es el ángulo que forma la línea que une a la Tierra con el Sol con el plano del ecuador celeste. De nuevo, en los equinoccios esa declinación es 0 porque está contenido, esa distancia está contenida dentro del ecuador celeste. Y en los puntos máximos, que serían los solsticios de verano o de invierno, es cuando la declinación es máxima, ¿sí? Y coincide esa declinación con el ángulo que forma el plano de la eclíptica con el ecuador celeste. Si nosotros vemos desde la Tierra el solsticio y el equinoccio, y los solsticios y los equinoccios, pues nos podemos dar cuenta que se tarda más el Sol en recorrer
toda esta trayectoria que en recorrer esta trayectoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el hemisferio norte, en el solsticio de junio, el Sol recorre esta trayectoria, por lo tanto el día dura más. En el solsticio de diciembre, el Sol recorre esta trayectoria, lo vemos más tendido, lo vemos más cerca del horizonte, y como es menor la trayectoria, pues dura menos el día y dura más la noche. El equinoccio es un punto intermedio. Finalmente, en resumen, en el solsticio de junio, en el hemisferio norte es verano y los días son más largos, en el hemisferio sur es invierno y los días son más cortos, y en el polo norte el Sol se ve circular por el cielo a una altitud constante y nunca se hace de noche. Y en el polo sur, al revés, nunca sale el Sol, siempre se mantiene por abajo del horizonte, y entonces ese es un día de noche total. En el solsticio de diciembre pasa algo contrario. En el hemisferio norte es invierno y los días son más cortos. En el hemisferio sur es verano y los días son más largos. Y en el polo norte nunca sale el sol, es de noche. Y en el polo sur el sol se ve circulando por el cielo a una altitud constante de 24 grados. Entonces en el hemisferio norte el invierno dura menos, está un poquito más cerca del sol y las noches son más largas. Y el verano dura más que en el hemisferio sur. Está un poco más lejos del Sol que en el hemisferio sur y las noches son más cortas. En el hemisferio sur el invierno dura más que el invierno del hemisferio norte. Estamos un poco más lejos del Sol que en el hemisferio norte y las noches son igual más largas que los días, igual que en el hemisferio norte. Y el verano del hemisferio sur dura menos que el verano del hemisferio norte. Está más cerca del Sol que en el hemisferio norte, no sustancialmente más cerca, como habíamos visto inicialmente, pero sí hace que impacte en promedio 1 o 2 grados más. Y las noches igual son más cortas en verano, igual que en el hemisferio norte. Y bueno, sus tres primeras tareas son, en primer lugar, van a dibujar a escala, mostrando la escala utilizada, la órbita terrestre y la ubicación del Sol, ¿sí? O sea, van a hacer un dibujo, pues en computadora de preferencia, ¿no? Donde van a pintar la órbita terrestre y dónde está localizado el Sol. Esto básicamente es para que ustedes mismos vean, con base en la expresión que vimos en una de las diapositivas anteriores, vean claramente que no se trata de una elipse como nos la pintan en los libros de primaria, ¿no? En segundo lugar, la segunda tarea es explicar con sus palabras las diferencias entre los ábsides y los solsticios, ¿sí? Y en tercer lugar, explicar también con sus palabras qué es la precesión y la nutación, ¿sí? Esto no lo hemos visto, pero precisamente se trata de que se pongan a investigar. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tienen que entregar y cargar antes de la próxima clase en la plataforma Sakai.